Se ha hablado mucho ya de los recursos que están en riesgo. Se ha hablado de agua, se ha hablado de los recursos más delicados y más frágiles, como son los recursos genéticos, la biodiversidad. Y a mí me toca la tarea de hablar de el recurso quizá más delicado y más frágil, que somos nosotros mismos. Por definición, los que estamos en este recinto, conformamos una cosa que se llama ciencia, y es algo que se puede perder increíblemente fácil. Y pretendo darles un par de estudios de caso, simplemente como ejemplo de lo que ha pasado. Estamos ya a 40 años del primer transgen. De hecho, este año estamos marcando aquellos artículos famosos de Cohen y Boyer, en los cuales se hizo la primera transformación transgénica. Y en esos 40 años ya hemos tenido, como bien se demostró, Antonio Serratos hizo muy buen trabajo de demostrar que tenemos historia y que lejos de decir que estamos en ciernes y que tenemos que dar más tiempo y más dinero, más bien tenemos que aplicar la ciencia, y que es voltear a la historia y ver lo que ha pasado. Entonces, pretendo hacer esto. Para hacerlo, empiezo con un caso en mi propia universidad, en donde trabajo, la Universidad de California en Berkeley. He estado ahí ya 16 años y me ha tocado ver la épica transformación de una institución pública, que era la Universidad de California, en lo que es prácticamente una universidad privatizada. Entiendo que hay discusión en México sobre hacer lo mismo con instituciones como la UNAM, por ejemplo, o Chapingo. Entonces creo que es interesante voltear a la historia y ver lo que está pasando allá, para ver lo que puede pasar aquí. Se acordarán, quizá ya no se acuerden, pero se acordarán que hace unos años pasó un accidente en el Golfo de México. Un accidente por negligencia, por tantas cosas. Se quema este pozo petrolero y causa un desastre ecológico sin precedente, ¿no? Quizá no se acuerden ya de que pasó eso, porque ya no se habla. El problema se resolvió el 25 de agosto, dice ahí, 24 de agosto de 2010, a unos cuantos meses. La explosión fue en abril. Para agosto el problema se había resuelto, de acuerdo a Paul Vossen del New York Times. El New York Times dice: The Gulf of Mexico's undersea oil plume is no more. Se acabó el problema. Se acabó porque el petróleo, curiosamente, se lo comió una comunidad de bacterias que nadie había conocido antes. Aparecieron, se comieron el petróleo, y así como los transgenes en México, también se desaparecieron. Este es el New York Times. Y el trabajo en el que está basado esto fue hecho por estas personas que ven ahí, con el jefe en medio y todos los científicos. Es un trabajo que sale, curiosamente, muy bien coordinado en el momento en que, a nivel del Ejecutivo y del país entero, demostrar que aquí no pasó nada. Aquí tenemos al presidente Barack Obama nadando en las aguas de Florida para demostrar, con su hija, para demostrar que no le tiene miedo al petróleo, que ya se fue. Este es el artículo que documenta la desaparición del problema, del petróleo. Ven ustedes un artículo en Science Express, en el cual se publica rápidamente, no sea que algo vaya a pasar, se tiene que hacer la ciencia al vapor, y con gran número de autores, que es la moda estos días. Nadie toma responsabilidad personal, sino que se trata de hacerlo en un grupo muy, muy grande, todos en grandes instituciones, sobre todo basadas en mi propia institución en Berkeley. Aquí los tienen otra vez. Publicado exactamente en coordinación con esa publicación en el New York Times y en coordinación con el comité que el presidente Barack Obama había organizado para ver el problema científicamente, un equipo de científicos para ver el problema del Golfo de México. No dejaron que ningún otro científico entrara, fue una decisión oficial, y se
se publicó de esta manera, ¿no? Coordinado, como pueden ver, en el mismo momento, el mismo día en que el New York Times lo está diciendo. Por supuesto que cuando uno le pregunta a Terry Hazen, que es mi colega en Berkeley, oye, ¿tú dijiste que se acabó el problema? Él dice, no, nosotros no dijimos, nunca dijimos eso. Este es un tema, este es un artículo puramente científico, pero si leen ustedes lo que la gente vio, que dijeron los científicos, es definitivamente que se fue el problema. Muy bien, todo bien. Lo que uno no puede saber y no puede ver en la distribución y en la afiliación de esos autores es que todos ellos estaban pagados por BP, British Petroleum. BP ofreció $500 millones a mi universidad, a Berkeley, y aquí vemos al científico central de BP dándole $500 millones a Steven Chu, que en ese momento era el director de los laboratorios nacionales de Berkeley. Están firmando, aquí pueden ver Universidad de California en Berkeley, están firmando en ese momento el acuerdo por los $500 millones, que precede por apenas un par de años el trabajito tan interesante en Science diciendo que no hay problema. Steven Chu después pasa a ser secretario de Energía, o sea, a cargo de los problemas de petróleo precisamente, y se trae a su amigo Steve Koonin de BP a formar parte de su equipo dentro del Ejecutivo de Estados Unidos. No hay sorpresa entonces, o digamos, valdría la pena preguntarse qué tipo de asesoría estaba dando el secretario de Energía, qué tipo de intereses estaba él representando cuando estaba siendo reunido con su equipo. Cabe decir que el doctor Chu es ganador de un premio Nobel, o sea, no es cualquier persona, ¿no? ¿En qué manera podemos nosotros evaluar la opinión del doctor Chu, la opinión de su comité, la opinión de lo que estaba pasando en Berkeley con los $500 millones de BP, que supuestamente iban a ser para producir transgénicos para la nueva generación de biocombustibles? Lo que va a venir a México quizá dentro de 5, 10, 15 años, la nueva generación de transgénicos. BP, British Petroleum, estaba ya dentro de la casa de una manera completamente integral. ¿Se puede decir que hicieron algo malo? No necesariamente. Pero el problema es que la asociación ya entre las personas y la institucionalización de los compromisos llega a tal nivel en que yo creo que ustedes, tanto como yo, nos podemos dar el lujo de dudar sobre este artículo. Yo tengo información que no puedo confirmar porque las personas que me lo han dado dentro del equipo de Chu me buscaron a mí, porque saben que yo soy el que, como dice Antonio del Aguafiestas, me buscaron a mí para decirme que la evidencia de ese artículo en Science estaba truqueada. No lo voy a confirmar aquí. Pero les voy a presentar un caso número 2. Nos vamos a San Luis, Missouri, en donde se demuestra en el Danforth Center que se puede producir cassava que tenga altos niveles de proteína. Este artículo es central, o es el artículo central, está publicado por otra vez un equipo fuerte en una revista bien reconocida. Y sin embargo, si ustedes van a Retraction Watch, que es un sitio de internet en donde se revisa casos de falta de integridad científica, podrán ver que este paper tuvo que ser retractado. Una vez que los estudiantes que lo estaban viendo y que alguien más trató de repetirlo, no pudo encontrar los datos en los cuales se fundamentaba la noción de que se podía producir cassava de alta productividad proteica, no se podían encontrar, se tuvo que retractar el paper. Este paper toda la discusión está basada en este gel que pueden ver aquí, en donde supuestamente las variedades transgénicas, sí están viendo lo que yo veo aquí, ¿verdad?
Las variedades transgénicas tienen esta banda más fuerte en el gel, que representa la presencia de esa proteína, que no la encuentran, o por lo menos no a los mismos niveles, en los controles no transgénicos. Fantástico. Por supuesto, las consecuencias de esto para los planes de transgénicos en África son muy, muy importantes, porque uno de los grandes problemas que se les acusa a Monsanto, a DuPont Pioneer y también a la Gates Foundation, que está poblada de ex trabajadores de Monsanto, es que no están produciendo nada de utilidad para las poblaciones africanas, y les salió de pronto, por casualidad y coincidencia, este artículo en el cual demuestran que sí hay variedades de cassava que son mucho más ricas en proteína. Entonces todo está basado en este gelecito que está aquí. Una vez que se les confronta, el jefe del Danforth Center dice, pues después de todo, las plantas que se suponía que iban a contener esos transgenes, pues como que los contenían, pero como que nunca los pudimos encontrar. Y lo peor de todo es que pues esto fue algo que hizo una mala persona. Este señor Abhari que está aquí atrás, con un nombre árabe, y ya se fue, él era un postdoc, lo corrimos y no sabemos ni siquiera dónde está, no se le puede entrevistar, se desapareció. Pero nosotros estamos muy bien, no hay ningún problema. Una vez más, lo que no nos dicen es que el Danforth Center es básicamente la rama de investigación de Monsanto, donde se lava el nombre para poder hacer investigación fuera de Monsanto. Está basado en San Luis, Missouri, y está poblado, al igual que la Fundación Gates, de personajes que han trabajado o quisieran trabajar con Monsanto. Caso número 2. Caso número 3. Ya hemos hablado un poco de esto. Yo quisiera agregar un par de cosas, un par de piezas de evidencia sobre el caso de la aparición y desaparición de los transgenes en Oaxaca, específicamente en México, ¿no? Quiero hacer notar aquí que siempre cuando esté uno analizando este tipo de cosas es muy importante poner atención en la afiliación y lo que estas personas dicen sobre sus conflictos de interés, porque en los dos casos que he analizado hasta ahora y en este tercero también, se declara que no existen conflictos de interés y no se dice no se reporta ninguna afiliación que pudiera causar sospecha, a menos de que usted sepa, por ejemplo en el caso de Berkeley, que ese nombre del Biosciences Institute es el nombre del instituto que fue fundado con los $500 millones que el doctor Chu nos trajo a la universidad. Entonces ellos lo único que hacen es decir, aquí no hay conflicto de interés. De hecho, uno de los personajes de esa historia en Berkeley dice, no hay conflicto de interés porque mis intereses trabajando para British Petroleum son exactamente los mismos que tengo cuando trabajo para la universidad. Entonces, ¿cómo puede haber conflicto? Eso lo han dicho, de hecho, explícitamente. En fin, este artículo en el cual se hace una aseveración positiva basado en evidencia negativa, que es un gran problema en ciencia, que se puede decir que estadística se puede hacer con ceros. Está basado en dos imágenes. La primera imagen, que se ve muy impresionante porque está a todo color, pero simplemente lo que ven ahí son isobaras, y lo que notan también es la falta de cuidado en el muestreo, porque esto es una carretera. Simplemente se tomaron muestras a bordo de carretera en un fin de semana, una cosa así. Pero la importante es esta imagen. Es una imagen en la cual ustedes, como ya la doctora Álvarez Builla les enseñó, están esperando ver si hay o no hay una pieza de evidencia esencial, que es la presencia o ausencia de una banda en un gel. Aquí pueden ver los controles que estas personas corrieron. Entonces pueden ver que si no hay este transgen, pues simplemente no hay banda, y si hay transgen, pues hay una banda, ¿no? Y entonces estas son las muestras que ustedes pueden ver correr. Aquí no hay nada. Otra vez los controles positivos. Para otro sitio transgénico, aquí no hay nada, ¿verdad? Muy bien.
No hay transgenes en Oaxaca basados en estas 15, 20 muestritas. Sin embargo, si se fijan ustedes un poco más de cerca, si lo pueden ver, y este es un extracto de esa misma imagen que acaban de ver, que es la imagen publicada en el artículo de Ortiz, de Sol Ortiz y todos los demás. Si se fijan ustedes con cuidado y si están acostumbrados a ver este tipo de imagen, podrán ver que sí existe de hecho una serie de muestras en las cuales uno podría sospechar que existe una banda. Yo me di al trabajo de usar un poquito de Photoshop para simplemente aumentar el contraste. Si estas personas hubieran escogido aumentar un poco el contraste, si hubieran estado interesados en ver si había, pensando quizá podría haber, podrían haber visto que sí, por aquí hay algo sospechoso. Y por supuesto yo soy la última persona que debería de estar haciendo este análisis. Entonces se lo envié a Kodak en Rochester, sin ninguna otra información, completamente en blanco. Les pedí por favor utilicen su software o lo que ustedes utilicen normalmente para decirme si existen bandas o no existen bandas en este gel. Aquí está el resultado de Kodak, que yo no lo hice, lo hicieron ellos. Y sin embargo, lo pedí de Kodak porque para estas alturas yo estaba en comunicación con la última persona que quería hablar conmigo, porque todos los mexicanos dejaron de hablar conmigo y me dijeron, tú ve y habla con Alison Snow. Entonces yo comuniqué un par de veces con Alison Snow, que me dijo, ninguno de nuestros resultados están basados, ni siquiera, allí no existe nada, no hay bandas, ni siquiera bandas poco visibles, porque eso lo hubiéramos considerado como positivo. Cuando los confronté con esta información, simplemente desaparecieron de la comunicación y yo no he podido comunicar otra vez. Lo que yo hice después fue regresar a este paper que se ha mencionado ya varias veces hoy en la noche, que es mi propio paper con mi estudiante David Quest. Y dije, bueno, pues yo voy a ver mi propia imagen, a lo mejor mis estándares son malos, ¿no? Y hice lo mismo que hice con el paper de Ortiz et al. Este es un extracto de nuestro propio paper y pueden ver, hice lo mismo y Kodak nos regresó pues lo que nosotros reportamos, que sí vimos bandas. Nosotros por supuesto lo confirmamos con blots y con secuenciación además, pero simplemente con base en la evidencia visual, que es la evidencia más básica que puede haber en ciencia. Yo puedo decir que aquí estamos viendo lo mismo y que si Ortiz y et al. Están en lo correcto, pues yo debería de retirar nuestro artículo de Nature y decir que aquí no pasó nada. Pero la verdad es que yo tengo evidencia, independientemente de esta, que confirma que pues teníamos razón y hasta ahora no tengo ninguna razón para retractar el paper. Entonces, lógicamente lo que procede es decir que si nosotros no podemos retractar el paper, entonces Ortiz et al. Lo tendrían que retractar también, ¿no? ¿Qué decir de una situación como esta? ¿Qué pensar sobre el papel del científico cuando en la presencia o ausencia de una banda se va una política nacional y una decisión de plantar o no plantar miles de hectáreas en lugares que ya hemos visto causan tanto problema y tanta preocupación? Caso número 4. Este es un paper muy interesante y bastante reciente, pueden verlo ustedes aquí en el año 2009. Y otra vez vamos a hablar de bandas. Aquí quisiera resaltar la presencia no solo de los investigadores más jóvenes, sino de los investigadores principales, los jefes de laboratorio, el doctor Mario Soberón y la doctora Alejandra Bravo. Este es un caso que yo creo que muchos de ustedes quizá conocen recientemente y quisiera revisarlo un poquito más. Este es simplemente un ejemplo de los por lo menos 13 papers que se han encontrado saliendo de este laboratorio del doctor Soberón y la doctora Bravo, en los cuales se ha cuestionado el mismo tipo de evidencia que acabo de mencionar antes, evidencia sobre la presencia y ausencia de bandas en un gel. Es central para este artículo, otra vez, el tipo de evidencia de un gel. Aquí estoy viendo la imagen en cuestión.
la presencia y ausencia de estas bandas, que no voy a tomar el tiempo de explicar lo que son o no son, simplemente el hecho de que existan o no existan bandas en esta imagen, son el fundamento de que este paper funcione o no funcione. Y ustedes dirían, bueno, pues esto es una cosa académica y de no mucho interés. Sin embargo, si ustedes le rascan un poquito al asunto, van a descubrir que los mismos autores, al mismo tiempo que están publicando esto, también son coautores en una patente puesta a los Estados Unidos, en los Estados Unidos. A mí me parece aquí sí una cuestión de una ética e incluso de una pérdida de responsabilidad institucional, que investigadores pagados por una institución pública mexicana pongan una patente a nombre, estos son los inventores que ven aquí, y al que se le asigna la patente es a Pioneer Hybrid. Y según la declaración de la doctora Bravo en una conversación que teníamos en un foro, ella parece que hablan de más o menos $5 millones que han llegado a sus cuentas de banco basadas en esta patente. Entonces, la presencia o ausencia de esas banditas y cómo funcionan, y si están ahí o si no están, se vuelve mucho más interesante y mucho más importante, ¿no? Este es entonces la imagen original y curiosamente el tema del que voy a hablar un poquito más es un tema central a través del cual, si este paper tiene razón, existe la posibilidad de que existan nuevas alternativas para proteínas BT, modos de acción de la proteína BT. Entonces, otros investigadores han cuestionado que esta teoría sea cierta y empezaron a publicar artículos diciendo, bueno, esto no checa muy bien con la evidencia que tenemos antes, y a alguien se le ocurrió utilizar herramientas bien conocidas de forénsica electrónica para determinar que estos geles o estas imágenes están truqueadas con Photoshop de la manera más cruda. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, esta parte del gel está completamente pegada, esta parte de aquí está pegada, aquí tenemos una parte superior que no corresponde a la parte inferior y todo un panel que está pegado. Hay personas que se están refiriendo a estos geles de este grupo de investigación como frankengeles, porque son en realidad pegostes de diferentes geles, y hasta qué punto están dibujando las bandas o no lo sabemos. El hecho es que esta es evidencia innegable y que de hecho los investigadores mismos no lo cuestionan, han aceptado que ellos han metido mano a través de Photoshop para obtener en estos geles los resultados que les convenían. Si regreso a la patente, simplemente para darles un poquito más de información al respecto, ustedes pueden ver que de lo que se trata es de evidenciar la presencia de un modo de acción de la toxina BT que sea independiente de aquella parte de la proteína que ha causado la emergencia de resistencia en los insectos a la toxina BT. Es decir, si estas personas tienen razón en su patente y en sus publicaciones científicas, la emergencia de resistencia de insectos resistentes a BT, las compañías biofarmacéuticas van a tener posibilidades de una nueva vida, un nuevo producto, etc. Caso número 5. Este es un caso poco estudiado, no está tan determinado como en el caso anterior, en el cual uno puede hablar definitivamente de tergiversación de evidencia y de manipulación de imágenes de la manera más primitiva que uno puede imaginar. En este caso, dentro del grupo, es un trabajo antiguo del doctor Herrera Estrella, en el cual se demuestra, supuestamente,
la existencia de una forma de manipular las plantas para que puedan utilizar fosfitos de manera que no se tengan que utilizar herbicidas. Muchos de ustedes, creo, a ver si lo tengo aquí, no. Muchos de ustedes habrán visto publicaciones en los medios públicos, etcétera, 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 pero deberán saber que hay cuestionamientos de los trabajos originales por un grupo importante en Australia que llevaron al doctor Herrera Estrella a simplemente alejarse de este tema, pero ahora que está la industria tan desesperada por la emergencia de supermalezas que son resistentes a los herbicidas, la existencia de una esperanza de tener nuevos productos se ha vuelto aparentemente mucho más importante. Quiero hacer un rápido resumen de lo que estamos diciendo. La industria biotecnológica en la agricultura, como ya se había dicho, en los 40 años en los que ha evolucionado, no ha producido en realidad más que 2 productos importantes. Las plantas que son resistentes al herbicida, de la misma compañía que las produce, y las plantas que producen su propio insecticida, y ese insecticida es uno muy primitivo, el BT. Están desesperados porque estos 2 productos han sido ya superados. Los insectos han desarrollado resistencia y están habiendo malezas, supermalezas. En Estados Unidos, por ejemplo, el año 2012 ya habían 50% de los campos cultivados tenían supermalezas, que son resistentes a multiherbicidas. Estamos regresando en Estados Unidos a los años 50 y 40 en cuanto a la química de los herbicidas, porque no hay herbicidas nuevos que sean ni siquiera comparables con el glifosato, que sabemos que no es nada bueno. Entonces, tenemos varios ejemplos de una solución tecnológica a los problemas de la industria. El problema de la industria es que tienen resistencia, que los insectos están desarrollando resistencia a BT porque plantan masivamente estas plantas que producen insecticida, y de pronto aparece una solución mágica. Hay un nuevo modo de acción, el trabajo de Soberón y Bravo. Si el problema es que no hay productos nutritivos, que estas son en realidad plantas chatarras, el motivo es porque están usando variedades chatarras para empezar, y por la falta de investigación seria como la que se ha documentado aquí en estas sesiones. La solución es la existencia de cazaba con nueva forma de acumular proteína. El arroz dorado podría haber usado como ejemplo también. Si el problema es que existen supermalezas por el uso masivo de los mismos herbicidas que traían estos, tenemos ahora la solución del doctor Herrera Estrella. Y si el problema es que no hay control ecológico de la distribución de los transgénicos por biología básica, como ya se ha dicho, pues la solución, tenemos suficientes científicos que están dispuestos simplemente a negar la evidencia. En cada uno de estos casos sabemos que la ciencia ha sido contaminada por los intereses, principalmente intereses de dinero de las corporaciones y de los científicos que están dispuestos a trabajar con ella. Antes de que salgamos y empecemos a acusar a los individuos como si fuera esto una transgresión moral o una falla de alguna manera casi religiosa, hay que recordar que lo que estamos viendo aquí es una contaminación institucional. Los individuos dentro de la institución responden de una manera o la otra, pero la institucionalización de la corrupción de la ciencia es el problema. Y siempre encontraremos algún individuo, algún científico que esté dispuesto a ser corrompible, ¿no? Y simplemente para dar el ejemplo desde Estados Unidos, quiero leer esta cita, si me permiten, de Dan Glickman, que fue el secretario de Agricultura, ni más ni menos, el secretario de Agricultura en la administración Clinton. Y él dice: lo que a mí me tocó ver como secretario de Agricultura de Estados Unidos fue una actitud de que la tecnología era buena, moralmente buena, y que era casi inmoral
decir que no era buena, porque iba a resolver los problemas del mundo, iba a darle de comer a los hambrientos y a darle ropa a los desnudos. Había mucho dinero que ya se había invertido en esto, y esto estamos hablando del principio de los años 2000. Había mucho dinero que ya se había invertido, y si uno estaba en contra de esto, se le acusaba de ludita y se le acusaba de estúpido. Así se hablaba dentro de mi propio departamento. Y yo me sentía como si yo fuera, por pensar diferente, como si yo mismo fuera un alien, que yo no tenía lealtad para la institución, porque yo estaba tratando de presentar una mente abierta y una visión crítica. Así es que, ¿qué me tocaba hacer? Simplemente decir lo que me escribían y lo que me pedían que dijera. Si esto es el nivel de contaminación institucional a ese nivel, ¿qué podemos esperar de la contaminación a nuestro nivel? Quisiera cerrar simplemente con decir que si queremos hablar de soberanía alimentaria, de independencia ecológica, incluso de sobrevivencia cultural, tenemos que reconocer que la única manera en que eso puede haber es si tenemos los sistemas de conocimiento y los sistemas de checar ese conocimiento, llamémosle ciencia, que nos aseguren que estamos con la capacidad de escoger caminos que nos lleven a un lugar que queramos seguir, que podamos encontrar el momento en que estamos equivocados y que podamos decir no. Una ciencia que está dedicada a siempre decir que sí a quien sea, no puede ser una ciencia sana. Así es que quiero simplemente cerrar con con una cita de un pensador, uno de los pocos pensadores que sale de la biofísica, eventualmente la biología y microbiología, Carl Buess, que dice: una sociedad que permite que la biología se convierta en una disciplina de la ingeniería, que deja que esa ciencia se desvirtúe para intentar cambiar al mundo sin haber siquiera tratado de entenderlo, es un peligro para ella misma. Yo pienso que lo que llamamos ciencia obviamente son varias cosas, ¿no? Y una forma de organizarlo es pensar que la ciencia tiene varias funciones. Una de ellas es entender, tratar de ayudarnos a entender algo. Otra de ellas es normar, y otra de ellas a un nivel muy bajo para mí, nivel muy primitivo, es sí producir lo que en inglés se llama gadgets, ¿no? Lo que la gente piensa como tecnología, cuando la gente se llena la boca de decir tecnología. Y una forma en la que yo veo esto es que esas tres funciones tan diferentes, que a veces son incompatibles una con otra, están volteadas de cabeza en este momento. Cuando la ciencia, pues está bien que produzca gadgets, cuando sean interesantes, cuando sean útiles, siempre y cuando encima de ella esté la capacidad normativa y ética de la ciencia, y siempre y cuando encima de eso esté la capacidad de la ciencia como generadora de conocimiento, como ayuda para entender. Yo aprendí aquí en la facultad, de verdad, a tener para mí la ciencia, esas tres funciones estaban para mí de manera adecuada, que es, primero quiero entender, y lo que sea que se me atraviese a mi entendimiento, debe de estar al lado. Si además puedo darle alguna recomendación a alguien, decirle, bueno, me parece que sería mejor hacer esto que otro, la parte normativa de la ciencia, fantástico. Y si además, por casualidad, sale algún aparatito que sea útil para alguien, ¿por qué no? Pero ponerlo al contrario, por eso creo que esa cita de Buess es importante. Ponerla al contrario se convierte en un verdadero peligro para la sobrevivencia de esta cultura que tratamos de hacer, ¿no? Ya sé que es una cultura utópica, etcétera, pero dentro del espacio como este, de la Facultad de Ciencias y de la UNAM, que debo decir, tiene esperanza de mantener eso de manera adecuada, pero está en gran peligro, en gran riesgo, pues es importante resistirlo, y pienso que esto es un argumento muy claro para rechazar los transgénicos. Se han dado argumentos
biológicos, se han dado argumentos sociológicos, antropológicos, históricos. Este es otro argumento muy importante que parecería filosófico, pero es verdaderamente práctico y muy claro, que nos dice: los transgénicos vienen con una corrupción de esta tan delicada y tan frágil capacidad social que tenemos en lo que llamamos ciencia. Sobre esto, porque yo estuve directamente involucrado en la resistencia a ese caso también, que llegó en 1997. Yo entré en 96 a Berkeley e inmediatamente en 97 yo estuve como representante del faculty del colegio que estaba firmando esto. Fue Novartis y nos ofrecieron 50,000. Opusimos una gran resistencia y parte de la resistencia fue que se pudieron publicar esos libros, por ejemplo, y se convirtió en un estudio de caso. Y sí pedían lo que tú estabas diciendo. Lo que ahora nos damos cuenta es que esa batalla de 97 fue simplemente una preparación para la batalla de 2007, que fue la de BP, la gran compañía de petróleos internacional. Y cuando llegaron los de BP con 500 millones de dólares, lo que querían y lo que obtuvieron fue no solo acceso a los comités que deciden quién entra o quién no entra, o qué investigación se hace y qué investigación no se hace, sino también, y esto es increíble, a los comités que escriben el currículum, no solo para la universidad, sino porque somos la Universidad de California, estamos a cargo de decidir el currículum para los del kindergarten hasta el doctorado. Y los que estaban negociando con British Petroleum nos enteramos y sabemos y tenemos documentación de que eso era algo que ellos querían muy íntimamente como parte del pago por los 500 millones de dólares, tener acceso a la mente y a la educación de los niños. Está documentado, está bien documentado. A mi parecer es muy poco dinero, 500 millones de dólares. Los 500 millones de dólares ya están pagados con el trabajito que les hicieron acabando el problema del Golfo de México, y vendimos a la universidad por espejitos. Los bosques siempre guardan secretos milenarios, la razón de la vida, el corazón del mundo. Serenos alquimistas constantes necesarios que transforman el aire y lo vuelven más puro. Serenos alquimistas constantes necesarios que transforman el aire y lo vuelven más puro. Los bosques languidecen y habrá que